Feliz sábado todos. Feliz sábado y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Ojamala de San Sebastián, Puerto Rico. Hoy es el 27 de octubre en el año 2018 y es un placer para estar aquí hoy en su presencia y especialmente en la presencia de nuestro Dios. Es un privilegio para presentar la lección de hoy. Y esta lección es parte 1 de una serie de sermones, de lecciones sobre el mismo evento que es registró en la Biblia. Y este evento es la destrucción de la ciudad de Sodoma. Y la lección de hoy es parte 1. Y entonces, por favor, los versículos claves encontramos en el libro de Génesis, capítulo 18. Y antes de leerlos, oremos. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Y gracias por la lección de hoy. Por favor, Señor, dame paz. Dame paz, por favor. Y dame las palabras y la sabiduría para presentar su mensaje correctamente. Bendice su mensaje y bendice todos que escuchar las palabras de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Los versículos claves encontramos en Génesis 18 y versículos 20 al 33. Y leímos en el nombre del Señor. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, sé saberlo. 2 de los visitantes fueron 2 ángeles que visitó Abraham. Okay. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay?
lejos de ti el hacer tal cosa. Matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonará a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido a dirigirme a mi Señor. Yo, que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos, no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir. No se enoje, mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aun por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Y Abraham regresó a su carpa. Antes comenzamos el sermón proper. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Abraham paró en 10? Perdóname, tengo un catarro, un poquito de catarro. ¿Por qué Abraham paró en 10? Pues la Biblia no dice. La Biblia no dice, pero se nos permite preguntar, aunque no hay una contestación. Y se nos permite especular si no confundimos nuestra especulación con las verdades bíblicas. ¿Okay? Porque la especulación no es la doctrina. Entonces, en su opinión, ¿por qué Abraham paró en 10? ¿Pensó Abraham que Dios estaba cansado? ¿Pensó Abraham que Dios no tiene más paciencia?
Tal vez Abraham pensó que sin duda viven en Sodoma 10 personas justas. Posible. Cuando Abraham habló con Dios, en su mente Abraham contó, sí, ellos y ella, así, ellos, sí, hay 10. Es posible. Es posible que Abraham pensó que ciertamente hay 10 personas justas que viven en Sodoma. O simplemente Abraham se cansó y abandonó. No sé, y la Biblia no dice. So, otra vez, en su opinión, ¿cuál es la razón más lógica que explique por qué Abraham paró en 10? En realidad, no es importante. La cosa importante es que se paró en 10. Sabemos que no había 10 personas justas en Sodoma porque Dios destruyó la ciudad. Y por favor, en la semana que viene, piensa sobre esta pregunta. Estoy interesado para escuchar sus contestas. Pero esta pregunta no tiene la importancia para nuestra lección de hoy. Es simplemente una pregunta interesante. Porque la lección de hoy es sobre la acción de la intercesión. So, ¿cuáles lecciones individuales pueden aprender de esta escritura? Yo puedo encontrar 8 y voy a presentarlos a ustedes hoy. Número 1, Dios odia el pecado. Es obvio, ¿sí? Dios odia el pecado, especialmente los pecados persistentes y repetidos. Si es verdad que Dios ofrece perdonar nuestros pecados, si pedimos perdón, pero cuando una persona o un grupo pecan una vez y otra vez sin arrepentirse, eventualmente Dios dice, basta ya. Enough already. Y sabemos que nuestra lección que los pecados de Sodoma y Gomorra eran graves. Sabemos también como resultado de los pecados, las personas en el área rodean Sodoma y Gomorra clamó a Dios. Los pecados causarán un clamor contra las dos ciudades
parece que los pecados fueron públicos y no solamente privados. Por esta razón, fue necesario para Dios para tomar medidas contra las dos ciudades. En Salmo 94. En Salmo 94. En Salmo 24, 94, 21 a 23. La Biblia dice que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Esta promesa de Dios es para todos los pecadores, quienes se juzgarán en el día del juicio, el día final del juicio. Pero en las ocasiones cuando los pecados son persistentes y los pecadores no se arrepienten, Dios actuará en este mundo. Pero los puntos centrales de la lección de hoy, como yo dije, es sobre intercesión. Porque esta historia es un ejemplo de la intercesión. Abraham intercedió para los justos que viven en las ciudades de Sodoma y Gomorra. O los justos que Abraham pensó viven en Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles lecciones individuales pueden aprender? Okay. Continuando. La intercesión es una oración a favor de una persona o un grupo de personas. Especialmente la intercesión es una oración que trata de cambiar la situación de esa persona o ese grupo de personas. O es una oración para proteger contra las cosas malas que podrían ocurrir. Por ejemplo, como hoy, cuando orarán para la salud de Delia, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de la intercesión. Otros ejemplos, cuando orar por seguridad en una situación peligrosa o para salud de un enfermo. La intercesión es posible. ¿Por qué? Porque es posible para hablar con Dios. Es una contesta
simple. Es posible para hablar con Dios. Podemos hablar con Dios a través de la oración, por supuesto, pero es posible para comunicarnos directamente con Dios. Cuando recibimos una inspiración espiritual o recibimos un mandato de Dios y respondimos sí o gracias, es un diálogo corto, pero es un diálogo con Dios. En mi vida, yo recibí un gran diálogo con Dios. En una reunión, muchos años pasados, en el estado de Pennsylvania, olvido la ciudad. En esta reunión, en una sala grande con muchos hombres y mujeres, yo comencé a llorar. Sin razón, en mi opinión, sin razón, pero yo comencé a llorar. Y Dios me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Y yo contestó, cuando mi papi murió. Tú tienes un padre, dijo él. Y lloré más. Entonces, mi mano derecha comenzó a temblar. Y Dios me dijo, te estoy dando un brazo derecho fuerte. Como resultado, yo sé sin duda que es posible para conversar con Dios en real time, as we say, en este momento. Pero tenemos que escuchar a Él, ¿sí? También es posible hacer un pacto con Dios. Los pactos de Dios Dios no reservó pactos simplemente para Abraham y David y Moisés y los personajes de la Biblia. Los pactos existen hoy también. Pero un pacto con Dios es una calle de dos vías. Por ejemplo, en Deuteronomio 2, 21. En Deuteronomio 2, versículo 31, 31. Dios dijo a los israelitas, entonces el Señor me dijo, ahora mismo voy a entregarles a Sión y su país. Láncense a conquistarlo y tomen posesión de su territorio. Es un ejemplo de una acción
mutua. Dios dijo, yo comencé, y es su turno para hacer algo. ¿Es claro? Okay. Un otro ejemplo es este sermón. Un otro ejemplo es este sermón. Dios me enseñó una lección nueva de la Biblia, y es mi responsabilidad para presentar la lección a su pueblo, la iglesia, ustedes. Como dije, es mi opinión que Abraham pensó que fue 10 personas justas en Sodoma, y esta es la razón que él paró su intercesión. La cosa próxima para notar es que la definición de rectitud es diferente para Dios y para los humanos. Por ejemplo, otra vez, en mi opinión, Abraham pensó que probablemente habían 10 justos en Sodoma, pero Dios dijo no. Y como resultado, Sodoma era destruido. Para muchos hombres que viven hoy, una persona buena es una persona justa. Para muchos hombres y mujeres hoy es good enough para ser una persona buena. Pero Dios, la definición para Dios no es el mismo que la definición de nosotros. Entonces, el versículo próximo es en Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 9. En este versículo encontramos la definición de los justos que Dios usa. Ezequiel 18, 9 dice: obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá. Lo afirma el Señor omnipotente. So es posible que existieron 10 personas buenas en Sodoma, pero no existieron 10 personas justas. No existieron 10 personas que obedecieron las leyes de Dios. Entonces no existieron 10 justos. Próximo es: nuestro juicio puede estar equivocado. Nuestro juicio. Nuestro.
puede estar equivocado. Dios explica cómo es posible en 1 Samuel. 1 Samuel 16. Primero Samuel 16, versículo 7. Leeremos. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Porque una persona puede parecer justo o buena, pero su corazón puede ser malo. Dios no juzga como nosotros. Dios juzga de acuerdo al corazón. Una pregunta. ¿Qué poderoso es la intercesión? La intercesión es una oración, pero también la intercesión tiene el poder para cambiar el futuro. Wow, ¿huh? La intercesión tiene el poder para cambiar el futuro. Si tú no crees mí, yo tengo un ejemplo en la Biblia. Hay muchos ejemplos en la Biblia del poder de intercesión y el poder de la oración. Pero este ejemplo es el libro de Jonás. Recuerda la historia de Jonás. Dios apareció a Jonás y él dijo, va, Jonás, va a Nínive y explica a la ciudad que en 40 días yo voy a destruir la ciudad, excepto los ciudadanos arrepentir. En Jonás 3. En el principio de Jonás, la idea o el deseo de Dios fue para destruir la ciudad de Nínive. Pero en Jonás 3:10 leemos esta. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. La intercesión tiene el poder para cambiar el futuro. En conjunción, is that right? En conjunción de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué la intercesión tiene este poder? Porque Dios es compasivo. Dios estaba dispuesto a no destruir a Sodoma
para salvar las vidas de los justos. I'm going to ask for some help here. God would have let all those bad people live in order to save the lives of the righteous people living in Sodom. Sí fue 10 justos. Perdóname. Perdí el lugar. Ok. Para repetir, Dios estaba dispuesto a no destruir a Sodoma para salvar las vidas de los justos. Y no solamente para los justos, pero para respetar el corazón de Abraham. Esto es algo que el profeta Joel mencionó en el capítulo 2 de su profecía. Joel 2, versículo 13. Joel 2, versículo 13. Rasguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. La intercesión tiene el poder para cambiar el deseo de Dios. No porque la intercesión tiene más poder que Dios, pero porque Dios está lleno de amor y compasión. Y perdón, necesito, yo olvidé un punto. Es un punto corto. Cuando intercedemos, debemos continuar hasta el resultado se haya realizado. No pare como Abraham. Por ejemplo, si tú intercedes para tu hijo o tu hija, es posible que tú tendrás que interceder por años. Otra vez yo sé porque mi mami, intercedió para mí para años, muchos años, hasta el día cuando yo pregunté una cuestión y mi esposa dice sí. Y a este tiempo las oraciones de mi mami
se cumplieron, whatever. They were realized. Anyway, es posible que es necesario para orar, para interceder por años. Ok, vamos a revisar las 8 cosas que hemos aprendido en esta lección. Y they should be up there too. Número 1, Dios odia el pecado, especialmente el pecado persistente. 2, es posible hablar con Dios. 3, es posible hacer un pacto con Dios. 4, la definición de la rectitud es diferente para Dios y para los humanos. 5, nuestro juicio puede ser equivocado. 6, continuar con la intercesión hasta el final y no pare como Abraham. 7, la intercesión tiene el poder. Y 8, Dios es compasivo y misericordioso. Esta lección no es simplemente una historia sobre un evento en la vida de Abraham. Esta es un guía para nosotros hoy. Como cristianos tenemos que interceder para los otros. A veces por la salud, a veces por protección, o por la sabiduría, o por la salvación. Cuando recibe la oportunidad para interceder para otras personas, recuerda esta lección. Y recuerda establecer un diálogo con Dios y buscar su consejo. Recuerda que la oración de la intercesión tiene poder. Sobre todo, recuerda que nuestro Dios tiene una abundancia de compasión y amor. Gracias a Dios, con su permisión, Maritza, yo quiero, Axel, yo quiero que Axel juegar una canción. El título de esta canción es Friend of God, amigo de Dios. Soy un amigo de Dios y el Dios me llama amigo.